Desde el martes en Nueva York se desarrolla la Asamblea General número 78 de Naciones Unidas. Se trata del único espacio de encuentro mundial. Es un escenario en el que podemos ver, por lo tanto, la imagen completa de cómo se despliega el orden internacional. Y bien, ¿qué estamos observando? Pues un mundo cada vez más fragmentado. Escuchemos las palabras del secretario general de la ONU al respecto. La gente de Derna vivió y murió en el epicentro de esa indiferencia, mientras los cielos desataban 100 veces más lluvia mensual en 24 horas, mientras las represas se rompían después de años de guerra y negligencia, mientras todo lo que sabían era borrado del mapa. Incluso ahora, mientras hablamos, los cuerpos están llegando a la costa desde el mismo mar Mediterráneo, donde los multimillonarios toman el sol en sus superyates. Derna es una triste instantánea del estado de nuestro mundo, la avalancha de desigualdad, de injusticia, de incapacidad para enfrentar los desafíos de nuestro medio. El G20, el G7, el G77, los BRICS, China y Rusia, Estados Unidos, la OTAN. En 2023, ¿qué es exactamente lo que fragmenta el mundo? ¿La guerra en Ucrania? Y a nivel planetario, la crisis climática pide una respuesta conjunta que es vital para el sur global. Pero, ¿qué es exactamente el sur global? En medio de la incertidumbre nos preguntamos ¿para qué sirve o qué puede evitar la Organización de Naciones Unidas? Intentamos aterrizar esta discusión aquí en el debate de France 24 y para ello contamos con Mariano Aguirre. Él es escritor, analista de geopolítica, miembro de la Red Latinoamericana de Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert y también autor del libro Guerra Fría 2.0. Además, nos acompaña también Esteban Caballero, él es coordinador académico de Flaxo Paraguay, columnista en Latinoamérica 21 y Última Hora, así como exdirector regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Les doy la bienvenida a ambos, pero antes quisiera recordar a nuestra audiencia que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran como @France24_ES y también les recuerdo que pueden repetir nuestros debates en nuestro canal de YouTube o escucharlos en podcast en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí, sin más dilación, empezamos ya con esta conversación y Mariano y Esteban les traslado una pregunta para abrir el debate y les pregunto si este año siguen con un particular interés lo que está sucediendo en Nueva York. Mariano, empiezo por usted. Muchas gracias. Sí, evidentemente la discusión en Nueva York es importante y yo diría que es importante y debe ser importante seguirlo precisamente en un momento cuando de todos los líderes de los países miembros del Consejo de Seguridad, solamente ha sido el presidente de Estados Unidos el que ha asistido. Esto ha sido interpretado por algunos analistas como un paso más en la irrelevancia de las Naciones Unidas. Sí. Yo creo que no es tanto eso como de alguna forma el grado alto de tensiones que hay en este momento entre diversas potencias, las tensiones entre Estados Unidos y China, las tensiones entre Estados Unidos, Europa y Rusia. O sea, sí es un signo, digamos, de decir, los grandes problemas están en otra parte y al mismo tiempo Naciones Unidas es un foro interesante, pero no necesariamente la Asamblea General, el sitio, digamos, donde se discute realmente el poder a nivel internacional, Sí. está situado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Mariano, me gustaría precisamente que profundizáramos en lo que usted estaba apuntando y son estas ausencias de los líderes de China, Rusia, Francia y Reino Unido, 4 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, donde decía usted se centra el poder finalmente de esta organización internacional. A grandes rasgos, ¿cuáles consideraría que son en particular las razones de estas ausencias? Bueno, en el caso de Rusia claramente es, digamos, Putin no puede moverse internacionalmente, salvo algunos países, en la medida en que tiene acusaciones ante la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, las posibilidades de aterrizar en Nueva York y no gozar de una inmunidad diplomática y ser detenido son muy grandes. Claro. Por lo tanto, no va a correr ese riesgo. En el caso de China,
Yo creo que tiene que ver con la posición china, que es una posición hábil, en la cual por un lado juega dentro de los organismos internacionales, le hace las Naciones Unidas, le hace todas las organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras, y al mismo tiempo China va creando sus propias redes de organizaciones internacionales, especialmente regionales. Hay quienes interpretan esto como que China, digamos, quiere subvertir el orden internacional. Mi Sí. idea es que China juega las dos cartas al mismo tiempo. Es, por un lado, fomento organizaciones que vayan en mi beneficio, en la cual soy líder hegemónico, y por el otro lado, juego dentro de las organizaciones existentes para tratar de modificarlas y para tratar de ganar cuotas de poder más grandes. De alguna manera, el no asistir por parte del primer mandatario de China es una especie de signo de sí, esto es importante, pero nosotros en este momento estamos ocupados en otras cosas. Esteban, le traslado la misma pregunta que le introducía a Mariano. No sé si coincide con Mariano en la importancia o los motivos de estas ausencias. ¿Cómo las lee? Sí, coincido. No estuve muy pendiente. Estaba con un problema de conexión respecto a la pregunta exacta que usted le planteó al señor Mariano. Si me la podría repetir, por favor. Por supuesto. La pregunta es básicamente cómo lee usted que 4 de los 5 países miembros en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apuntaba Mariano, ahí es donde realmente se concentra el poder de esta organización, no han sido representados por sus líderes. Hablamos de que China, Rusia, Reino Unido y Francia no han llevado a los líderes de los respectivos ejecutivos a representar a sus países en la Asamblea General. Absolutamente sí. Es una lástima, es una degradación, vamos a decir, de la importancia que tiene ese foro anual, digamos, la reunión de la Asamblea, y significa una cierta pérdida de relevancia del sistema de Naciones Unidas en lo que se refiere al diálogo político de más alto nivel, ¿no? Sin duda que en ese sentido, digamos, es un deterioro de la situación del multilateralismo en el mundo. Y precisamente este deterioro de esta situación de multilateralismo a la que ambos apuntaban, me gustaría preguntarles en qué puntos establecen ustedes el inicio de este deterioro. Sigo con usted, Esteban. Mire, yo creo que el tema que se está planteando actualmente, sobre todo, apunta mucho a la valla, digamos, del Consejo de Seguridad, en donde los poderes en disputa, China, Rusia, Estados Unidos y los europeos, digamos, cada uno tiene poder de veto. Entonces, no hay manera de avanzar en cuanto al debate sobre la situación, digamos, de agresión a la soberanía de los países, ¿verdad? Entonces, eso, como dijo, yo creo, correctamente el propio Zelensky, hace que se tenga que cuestionar y ver un poco cómo ese andamiaje podría ser reformado, como se ha intentado sin éxito ya en varios ciclos, digamos, de discusión sobre este tema, ¿no? Mariano, le traslado a usted la pregunta. Usted también establece en el hecho de que no se haya podido evitar la agresión rusa a Ucrania esta pérdida, digamos, de confianza en el sistema de Naciones Unidas, o establece puntos anteriores. Bueno, yo creo que es previo. Digamos, hablar de la crisis de las Naciones Unidas es casi hablar de la historia de las Naciones Unidas, en la medida en que dentro de la Organización de las Naciones Unidas constantemente hay una tensión entre el interés común que se supone que que alienta a la organización, que le impulsa en todos sus ámbitos, en todo el trabajo de sus agencias, los fondos, y que debería guiar al Consejo de Seguridad, pero al mismo tiempo la forma de poder que tienen las Naciones Unidas, especialmente ese formato de 5 miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, es una estructura de poder que pone por delante los intereses nacionales
por encima de los intereses, vamos a decir, comunes de la humanidad. Léase hoy en día, por ejemplo, el tema medioambiental. Fíjese que justamente en la pregunta anterior yo no alcancé o sea, fue mi culpa, no alcancé a responderle que tampoco Francia ni Gran Bretaña han enviado sus presidentes o primeros ministros. Y creo que se debe, precisamente no es casual que hoy el primer ministro británico ha hecho un discurso público echando para atrás gran parte de las medidas de podríamos llamar, de la agenda verde que tendría que cumplir el Reino Unido. Y por parte de Francia, yo creo que Francia no ha querido, el presidente Macron, enfrentarse a una asamblea general en donde podía encontrarse con muchas críticas a la política francesa en la zona del Sahel, que es una crisis postcolonial, digamos, de lo que fue el imperio francés. Pero quiero insistirle rápidamente, Naciones Unidas vive permanentemente en crisis. Lo que pasa es que en este momento la crisis está muy acentuada, como mínimo por tres cuestiones. Una, la guerra de Ucrania, que ha fragmentado y dividido a gran parte del sistema internacional. Dos, la crisis climática, que también, más allá de grandes retóricas, fragmenta, divide, abre abismos entre diversos países, especialmente norte y sur, y al mismo tiempo una reforma del sistema financiero internacional que es exigida cada vez más por países del sur, tanto grandes como los BRICS, como los muy pequeños. Precisamente, Mariano está apuntando a tres ejes, ¿no?, que dividen o que estructuran este nuevo orden internacional del que estamos hablando. Le traslado la pregunta a Esteban, precisamente si usted coincide con estos tres grandes ejes. Hablamos de guerra en Ucrania, crisis climática y arquitectura del sistema financiero internacional. Mire, yo creo que el tema de la discusión sobre el nuevo orden internacional es un debate que hasta ahora yo realmente no estoy viendo nativo, vamos a decir, ¿verdad? Lo que estamos viendo indudablemente es una intensificación, vamos a decir, yo creo, de la geopolítica y el surgimiento de esta multipolaridad que se está discutiendo bastante asiduamente, ¿verdad? Sí, eso a mí me parece que no es lo mismo que la idea un poco de un nuevo orden internacional. Eso está como una especie de proyecto o de concepto que se está manejando, pero que tiene muy poco arraigo en algo concreto, vamos a decir, ¿verdad? Evidentemente también que si nos enfrentamos a la crisis que nos estamos enfrentando actualmente con todas sus características, una de las diferenciaciones que se puede hacer con respecto, por ejemplo, a la época, digamos, de la Guerra Fría, que era un momento también en donde Naciones Unidas se veía de alguna manera paralizada por la enemistad entre los dos bloques, es que tenemos al mismo tiempo una preocupación común, que es la preocupación, digamos, por el tema del cambio climático, ¿verdad? Que es algo que no se puede tratar ligeramente, y que si bien hay disputas respecto a quién debe pagar y cuánto, etcétera, cada vez más se está planteando el hecho de que podemos discernir o podemos discrepar en varios puntos de tipo geopolítico de intereses económicos, pero también tenemos que al mismo tiempo converger ante un peligro que está acechando a la humanidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo también lo plantearía, digamos, de ese modo. Y evidentemente que el tema de la discusión sobre la guerra de Ucrania, es cierto que no se ha podido avanzar en el nivel del Consejo de Seguridad. Eso es así, y ese es un cuestionamiento respecto a esa arquitectura. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que las votaciones que hubo respecto al tema de principio, vamos a decir, en torno al tema de la invasión de Rusia, la agresión de Rusia a Ucrania, los números arrojaron una
condena bastante mayoritaria con respecto a ese acto de agresión y de quiebre, digamos, del orden internacional en términos del respeto a la soberanía de los países, ¿verdad? Entonces, yo matizaría, digamos, esa discusión con estos tres comentarios, si es que me permite. Le trasladó precisamente su posición a Mariano, que es autor de un libro que se llama La Guerra Fría 2.0. Por lo tanto, entendemos que sí tiene una postura, digamos, más propicia a considerar que se está reestructurando este orden mundial y que estamos volviendo a 30 años atrás. Bueno, vamos a ver. Yo creo que coincido totalmente con Esteban que hablar de un nuevo orden mundial yo creo que no es exacto. Hay una serie de reestructuraciones, transiciones, incluso transiciones sin que quede muy claro hacia dónde vamos. Respecto de o sea, estamos entrando en un mundo, como también Esteban mencionó, el concepto que muchos analistas consideran de multipolaridad, que poniéndolo en términos sencillos sería, hay una multiplicidad de poderes hoy en día, más poderes de los que había durante la Guerra Fría, y esos poderes que tienen diversas capacidades, tienen influencia global unos más que otros, pero ninguno tiene la capacidad absoluta de imponer sus voluntades sobre los demás. Ni China, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Rusia, ni los BRICS, por mencionar rápidamente a casi todos ellos. Esto quiere decir que es un mundo de unos equilibrios y de unas alianzas fluidas, complejas. Y respecto de lo que usted me pregunta de la Guerra Fría, yo precisamente ese título de Guerra Fría 2.0, que es un poco, de hecho ha sido cuestionado el título en algunos de los eventos que hemos hecho sobre el libro, yo no planteo en el libro que haya una repetición, planteo que hay unas continuidades, por ejemplo el peligro de guerra nuclear, por ejemplo las guerras de espionaje, por ejemplo las guerras de meter presa a periodistas o empresarios o deportistas en Rusia, en China o en los Estados Unidos, un clima de paranoia, yo diría chauvinista respecto del otro, pero al mismo tiempo hay unas diferencias esenciales. Una diferencia clave es que durante la Guerra Fría había un enfrentamiento básicamente entre dos sistemas que competían a nivel económico y a nivel de modelo político, que era el capitalismo contra el comunismo. Hoy en día todos los países, aunque tengan diferencias en sus gestiones, operan todas dentro del mismo sistema económico, de economía liberal, de mercado capitalista. Todos. No hay excepciones. Hay excepciones extrañas como Corea del Norte o Cuba, pero aún así son excepciones que casi confirman la regla. Por lo tanto, podríamos decir, no hay un nuevo orden mundial, hay un orden en transición con cierto grado de desorden, y al mismo tiempo sí creo que hay una guerra fría en el sentido de que no hay un enfrentamiento, y creo que es improbable que haya un enfrentamiento directo entre grandes potencias, si bien aquí debo hacer una aclaración o paréntesis, la guerra de Ucrania es una guerra que entraña muchos peligros de lo que llamamos militarmente una escalada. Quiero decir que aunque durase 2 días o durase 4 horas, que se vaya de las manos en un momento dado este incremento constante de armamento y termine siendo un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, insisto, aunque solo durara 24 horas. Precisamente usted menciona la importancia de la guerra en Ucrania en el tablero actual, pero les pido un poco analizar el papel del llamado sur global respecto a esta guerra que ocupa los titulares internacionales y todas las cumbres internacionales de los últimos tiempos, pero que sin embargo algunos países no ven como un conflicto central, sino más bien periférico. ¿Por qué el sur global está tomando sus distancias respecto a alinearse con un lado o con el otro? Hoy con usted, Esteban. Sí, bueno, esa idea del sur global es un concepto, el sur global. Yo diría que no es un actor, si podemos establecer la diferencia, ¿verdad? Sí. Lo que sí tienen en común los actores dentro de lo que sería ese gran grupo de
de sur global, es que de alguna manera ellos le dan mucho menor importancia, digamos, a lo que está en juego en la guerra Ucrania-Rusia, de lo que comparado con los problemas de que ellos mismos tienen de pobreza, desigualdad, de guerras, y de alguna manera quieren mantener una cierta equidistancia, ¿verdad? Creo que ese mensaje está siendo transmitido por distintos actores del sur global, India, Brasil, que serían los referentes quizás más importantes, pero como conjunto yo tengo mis dudas respecto a la posibilidad, digamos, de que se pueda hablar de un sur global, ¿verdad? Lo que está, digamos, también en el tapete es el tema de el resurgimiento, así como decía Mariano también, de la idea de Guerra Fría. Evidentemente también hay un resurgimiento de la idea del no alineamiento, vamos a decir, ¿verdad? Y eso a mí me parece que está bien, o sea, los países deberían no involucrarse con la intensidad que se están involucrando las partes de la guerra y los vecinos, sobre todo europeos y el Tratado Atlántico Norte, y poder manejarse, digamos, en relaciones económicas con China, mantener relaciones cordiales con Rusia. Yo creo que esas cosas están en su derecho de hacerlo y deberían continuar de ese modo. Lo que me parece un poquito, digamos, que no resultó y que en cierto sentido Lula ha sido un actor clave en eso es de ofrecerse, digamos, como mediadores, de querer ejercer un cierto liderazgo y pasar un mensaje de negociaciones de paz en un momento en que las partes no están maduras como para eso, y también teniendo en consideración que son actores que quizás no les cabe ese rol en este momento, ¿verdad? Eso para mí es la impresión que yo tengo en esta discusión sobre el sur global, y termino también diciendo que a pesar de somos miembros del sur global, hay tantas diferencias entre lo que es América Latina, sobre todo, sí, y los países africanos y asiáticos. Hay tradiciones, hay instituciones que de alguna manera son características de la región y no siempre se compadecen con las culturas y las instituciones de otros países del sur global. Pues Mariano, le traslado la misma cuestión. ¿Considera que existe tal cosa como un sur global con una agenda compartida o hay demasiados intereses y prioridades distintas? Sí, para no repetir gran parte de lo que dijo Esteban, con lo que comparto, yo creo que hay un marco general, vamos a decir, de intereses, pero sin embargo las diferencias internas son muy grandes. Hay grandes diferencias y competencias entre actores muy relevantes del sur global, como es, por ejemplo, en el caso de India, el caso de Brasil, o sea, países que digamos, tienen un interés muy fuerte por su capacidad demográfica, su capacidad económica, su capacidad política. El caso de India, por ejemplo, tiene unas competencias muy fuertes con China. China yo no lo considero un país del sur ya, lo considero una gran potencia con un inmenso desarrollo, aunque tenga pozos o, digamos, o tenga huecos de subdesarrollo. Yo coincido, el sur global como tal, que es un concepto un tanto vago, yo diría países del sur, sí, tienen unos intereses comunes, tienen un interés, algunos de ellos unos intereses de poder, como dije antes, de reforma del sistema financiero, de tratar de ganar un puesto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si hubiera una reforma del Consejo de Seguridad. Tienen intereses hegemónicos en sus regiones y tienen intereses totalmente legítimos, no solo de hacer alianzas sur-sur, sino también de establecer eventualmente alianzas especiales. O sea, en una conversación reciente con un alto diplomático brasileño me decía
Nosotros a veces estamos más cerca de Francia para establecer acuerdos o de otros países europeos que de países de África subsahariana. Yo creo que queda mucho por rodar. Han salido mucho en la prensa en estos días que con los BRICS es un nuevo poder internacional. Creo que hay que matizarlo mucho. Es un poder, pero muy fragmentado y con muchas cuestiones internas a decidir. Pues precisamente algunos países del sur, como usted mencionaba, han llevado a la palestra de la Asamblea General de Naciones Unidas la cuestión de que se debería mirar con el mismo interés y la misma preocupación la guerra en Ucrania que la ocupación por parte de Israel de los territorios palestinos. ¿Qué opinan ustedes del foco que se pone en un conflicto y no en el otro? Voy con usted, Esteban. Sí, el tema nomás es, esa fue la intervención que hizo Gustavo Petro, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso nos remite a mi intervención anterior, digamos, de que es un problema de jerarquía, digamos, ¿verdad? ¿Por qué se le está dando tanta importancia a la guerra de Ucrania y no a los otros conflictos que existen? En ese sentido, ese mensaje sirve, es decir, oigan, tenemos que mirar todos los conflictos, tenemos que mirar todas las violaciones del territorio, tanto los asentamientos, digamos, irregulares en Cisjordania como la guerra armada. Estoy de acuerdo. Lo único, me parece a mí, que hay que también entender que lo que está en juego, digamos, en el tema Ucrania-Rusia, tiene consecuencias puede tener consecuencias muy peligrosas. Una de ellas, como decía Mariano, es el tema, digamos, nuclear, o la posibilidad de un accidente nuclear, ya sea de una de las plantas o del uso de armas nucleares por algún error, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, me parece a mí que hay más en juego en términos de lo que se está en juego, en términos de geopolítica y en juego en términos de gravedad, digamos, cuando uno compara esos dos conflictos, sin querer por ello minimizar la idea de también relevar los otros conflictos. Pero creo que hay una diferencia como la que estoy señalando en ese caso, ¿no? Mariano, le pregunto si precisamente en esta importancia que tiene la guerra en Ucrania a nivel mundial y en este mundo multipolar al que apuntaban con cierta incertidumbre sobre lo que puede llegar en un futuro a no tan largo plazo, ¿cuáles son los elementos que pueden llevar el conflicto hacia una escalada, hacia no? Hay elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos el año que viene. ¿Cómo se pueden orientar las distintas partes que tienen peso en este tablero internacional? ¿Se refiere usted a Ucrania en particular? Sí, precisamente, ¿no? Porque comentaban el peligro de la escalada nuclear. Sí. Bueno, básicamente hay mucho en juego. No tenemos, creo, tiempo aquí para poder incluso resumirlo. Pero básicamente, digamos, a nivel de peligros, como dije antes, básicamente es una guerra en la cual los aliados de la OTAN, liderados por Estados Unidos, están proveyendo. Podemos debatir en otro momento si eso es lo adecuado o no, si es la mejor estrategia militar, si es la mejor estrategia incluso ética, pero están proveyendo crecientemente, constantemente material militar cada vez más sofisticado y un material que constantemente es percibido o puede ser percibido por Rusia, y así lo manifiesta como un material no solo defensivo, sino ofensivo. En segundo lugar, hay una tensión que no aparece demasiado, pero está, y de vez en cuando se lee en los medios internacionales, está esa tensión sobre que Estados Unidos da, especialmente Estados Unidos, las armas a Ucrania, pero le pone unas exigencias de que no ataque a Rusia con esas armas, sino que simplemente solamente se defienda. Pero Ucrania tiene un interés en llevar la defensa a una ofensiva dentro de Rusia, hacer sentir a Rusia y a los ciudadanos rusos que están en guerra, que no pueden estar viviendo ajenos a esta guerra, y al mismo tiempo hay
hay quien interpreta que de alguna manera a Ucrania también le gustaría que se implicara todavía más la OTAN, incluso quizás de manera más directa. Esto es un cóctel muy explosivo que puede llevar en un momento dado a un enfrentamiento. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos voces muy halcones, muy duros, que plantean que en Estados Unidos no debe tener miedo a un enfrentamiento eventualmente nuclear y que son bravuconadas de Putin. Pero las bravuconadas con alguien que tiene armas nucleares son peligrosas. Y no, por el otro lado está el otro factor que antes se ha mencionado en este debate de alguna manera indirectamente, y es que todas las partes dicen que no es el momento de negociar. Esto es también un factor de inmenso peligro. Quiero decir, en todos los conflictos es siempre importante mantener, aunque sea en el peor momento más álgido del conflicto armado, tratar de mantener canales de comunicación. ¿Y creen... probablemente los haya, pero hoy por hoy el discurso como el de Biden ayer en Naciones Unidas y el del mismo Zelensky es: no se negocia nada, lo que queremos aquí es vencer, y vencer es que Rusia se retire totalmente del territorio ucraniano. Y esto tiene problemas, y yo creo que en el futuro, y muy especialmente cambie o no cambie el gobierno de los Estados Unidos, va a llegar un momento en que Occidente, si esto sigue el mismo curso durante un año, 2, 3, que Occidente al final le va a decir a Kiev, ha llegado el momento de negociar algo, sinceramente. Y hablando de canales de comunicación abiertos, no tenemos mucho tiempo, pero les quería plantear la evolución de la relación entre China y Estados Unidos, ¿no? El otro gran foco de interés geopolítico, Esteban. Sí, efectivamente. Y eso también eso en cierto sentido a mí me da cierta esperanza, ¿verdad? Porque nos da cierto optimismo, porque si bien ha habido un evidente aumento de la tensión y la competencia de estos dos las grandes potencias, al mismo tiempo ha habido un giro en la estrategia, vamos a decir, por las sucesivas visitas que han dado funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, desde Blinken hasta la Secretaría de Comercio y también la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Para poder, por lo menos, llegar a una especie de entente, digamos, de cómo manejar la competencia, ¿verdad? Eso a mí me parece que está, digamos, marcando una diferencia importante respecto a cómo se va a ir perfilando el futuro de este mundo geopolítico y multipolar, ¿verdad? Y que es un proceso que es independiente en cierto sentido al conflicto Rusia-Ucrania, aunque también es una demostración de que China habrá hecho su cálculo en cierto sentido y habrá dicho: no podemos estar demasiado volcados a una alianza, digamos, con Rusia, necesitamos mantener el diálogo también con Estados Unidos y que sea ágil y que lleve a ciertas consecuencias, ¿no? Mariano, ¿qué opina usted? Vamos a ver, es interesante que Estados Unidos hasta hace pocos meses atrás mantenía fuertemente la teoría de lo que en inglés llaman el delinking, que era desvincular lo más posible la economía de los Estados Unidos de la economía de China. Esto era una visión absolutamente imposible, muy criticada, por ejemplo, por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, indicando que las miles de empresas de los Estados Unidos que llevan más de 3 décadas invirtiendo, teniendo sus sistemas de producción muy bien entrelazados a nivel tecnológico, productivo, con China, que pudieran hacer esta desvinculación tan fuerte. Del delinking, Estados Unidos en pocos meses, ante estas críticas internas y de los europeos, pasó a: bueno, lo que vamos a hacer es hacer como un cerco a no transferir tecnologías sensibles, especialmente en materia de defensa y seguridad. Y ahora el nuevo discurso de Blinken, y como acaba bien de decir Esteban, el nuevo discurso es que tenemos que tener una relación
gestionar una relación responsable entre grandes potencias para evitar precisamente llegar a ningún tipo de gran enfrentamiento. Una cosa es la competencia económica, otro sería un enfrentamiento militar. En este punto es donde yo pienso que se repite o se van acercándose con diferencias, pero a lo que fue un paradigma de la Guerra Fría, que era la competencia muy fuerte entre sistemas, podríamos decir, pero al mismo tiempo encontrando puntos de contacto, por ejemplo, en el control de armas, en las negociaciones comerciales, para no entrar directamente en guerra. Pues precisamente, Mariano, Esteban, se nos va acabando el tiempo, de hecho nos quedan muy pocos minutos. Les pido rápidamente unas conclusiones sobre cómo el sistema de Naciones Unidas en este mundo multipolar puede resolver o evitar conflictos. Esteban. Bueno, yo creo que tiene que seguir, digamos, insistiendo en tratar de convocar al Consejo de Seguridad y tratar de llegar a ciertos acuerdos. No creo que lo logre. Naciones Unidas ha sobrevivido años con esta situación, digamos, de bloqueo y básicamente va a tener que hacer una contribución quizás más sustantiva en los temas de cambio climático, desarrollo sostenible. Esos son sus áreas en las cuales podría, digamos, compensar su, en este momento, incapacidad de atender los temas de seguridad, paz y conflicto de las grandes potencias, ¿verdad? Ahí yo me quedaría por el momento, ¿verdad? Mariano, en dos palabras. Bueno, yo creo que Naciones Unidas debería fomentar precisamente su capacidad preventiva, y es un tema que para el secretario general Guterres ha sido prioritario desde que llegó a su mandato, y para poder gestionar su capacidad preventiva, repito algo que dije al principio de este debate, Naciones Unidas no es más que lo que le permiten ser los Estados miembros y en particular los miembros del Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad decide o se pone de acuerdo, aunque sea caso por caso, en prevenir conflictos antes de que estallen, creo que sería un gran adelanto. No es ahí donde estamos en este momento. Pues lamentablemente Mariano Aguirre, y Esteban Caballero, se nos acaba el tiempo para continuar profundizando en este debate. Les agradezco muchísimo su participación en este programa de France 24, así como agradezco a la producción de Laura Garzón y de Tania Herrera, el servicio de invitados y a todo el equipo de France 24 que hace, como siempre, posible la programación de este canal.